Ok, pues vamos a iniciar, vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. ¿Quién nos guía en oración? ¿Quién quiere guiarnos en oración? El hermano, adelante. Señor, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús, porque nos has traído a todos los que estamos aquí para seguir aprendiendo de tu preciosa palabra. Bendice, Señor, a los que también se conectan para recibir la enseñanza. Guárdalos, cuídalos, guarda a nuestra familia también, Señor. Te lo ruego en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos hoy a la lección 15. Vamos hoy a continuar con el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y bueno, dice, en una forma directa se ha establecido la lucha entre el testimonio de Jesucristo y la reacción de los principales judíos que no reconocen en él ni al Hijo de Dios ni al Mesías prometido. Por lo tanto, Jesús les ha de aclarar este testimonio que el Padre ha dado de él en la ley, que ellos aseguran conocer bien. Hoy vamos a ver cómo confronta Jesús a los principales judíos, hablando de los sacerdotes, los escribas, que eran fariseos o saduceos, los ancianos que cuestionaban a Jesús. Bueno, vamos a leer Juan 5, hoy vamos a terminar el capítulo 5, vamos del versículo 19 al versículo 46, en Juan 5. Ok, entonces Juan capítulo 5, del 19 al final del capítulo, que es el 46. Vamos a un versículo cada quien. Por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que estas le mostrará, para que ustedes se queden asombrados. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le dio. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. 26. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su
tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 5:19. Ni tenéis su palabra 46. morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. 41. Yo no recibo gloria de los hombres. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo podéis vosotros querer, pues, recibir la gloria de unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis nuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creíais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Bien, aunque parece muy extenso el pasaje, en realidad es interesante y van a ver que se hace muy breve. Dice, respondiendo a la crítica de los judíos por sanar en el día de reposo, que es donde nos quedamos en el capítulo anterior, cuando sanó a un hombre que estaba en el estanque de Betesda, Jesús les dice, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Eso, todo lo que ve, todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. ¿Qué les está diciendo? Dice, de este modo, les dice que cualquier descalificación a lo que Él hace es descalificación a la obra de Dios. ¿Por qué sanó a un hombre en día de reposo? Porque eso lo mandó el Padre. Y si el Padre lo manda a sanar en día de reposo, entonces el juicio de ellos tiene que ser reconsiderado, ¿no? Ya no tienen de qué acusarlo. Y por esa razón les explica, el Padre ¿qué hace? Ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. De hecho, este pasaje revela mucho de la relación entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Revela mucho del papel del Padre y el papel del Hijo, la autoridad del Padre, lo que ha delegado al Hijo. Por eso es interesante este pasaje. El Padre ama al Hijo y le muestra todo. El Padre ama al Hijo y le muestra todo Lo que Él mismo hace. lo que Él mismo hace. Entonces, estamos viendo, hay un principio, aquí no pude extenderme como hubiera querido, para no dejar el tema a la mitad, pero la palabra dice que Jesús es resplandor de la gloria de Dios, nosotros somos la imagen de Cristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué hace Cristo? Refleja al Padre. ¿Qué hacemos nosotros? Reflejamos a Jesús. Ahora, Jesús tiene que sujetarse al Padre, dice que todo lo que hace el Padre lo hace y lo que le muestra el Padre. Entonces Él no hace nada por su propia cuenta, por su iniciativa, sino lo que el Padre ha hecho. Y esto nos está enseñando a nosotros a ser imitadores de Cristo, para de esa manera en realidad reflejar a Cristo. Porque dice, y obras mayores que estas. Cuando dice obras mayores que estas, ¿a qué se refiere?
la sanidad del hombre en el estanque. Obras como la de la sanidad del hombre, mayores a la sanidad del hombre en el estanque, le mostrará. Ok, le mostrará. Obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden maravillados, asombrados. Es la cuestión interesante de que las obras de Jesús debían de haber reflejado inmediatamente a los judíos que Dios estaba obrando ahí. Y por lo tanto la sanidad del hombre debió haberles llamado la atención en lugar del día de reposo, y deberían de haberse puesto a meditar. Entonces esta obra solo la pudo haber hecho Dios. Ahora, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida. Así también el Hijo, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Entonces el Padre levanta a los muertos, les da vida, y el Hijo también da vida ¿a quiénes? A los que Él quiere. Ahora, aquí Jesús toca uno de los dos grandes temas. Vamos a ver, a dividir, y de hecho ¿cómo se llama? No son analistas, los comentaristas dividen todo lo que Jesús va a señalar en dos grandes temas. El primer tema, dice aquí, señala uno de los dos grandes temas acerca de lo que el Padre le ha delegado: dar vida. ¿Por qué Jesús da vida? Porque el Padre le ha dado la capacidad de dar vida. Ok, tal como lo dice en Juan 17:2. Vamos a ver Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él le dé vida eterna a todos los que les has dado. Ok, entonces dice, en Juan 17:12 dice, dar vida a los que el Padre le ha dado. Aquí dice a los que Él quiere, a los que yo quiero. Prácticamente Jesús habla de sí mismo en tercera persona. En Juan 17 dice, tú le has dado el dar vida a los que tú le has dado. Entonces dice, la elección para vida en ambos versículos se atribuye aquí en Juan 5 al Hijo, y en Juan 17 al Padre, pero nunca al cristiano. Dar vida es una elección de Dios, y ese es algo que ahorita comentábamos, ¿verdad? Que en realidad esa elección es de Dios, porque no dice a los que creen, no dice da vida a los que creen, dice da vida a los que quiere, y luego dice da vida a los que le has dado, y señala a los cristianos como personas que el Padre tomó y se las entregó a Jesús. Eso es lo que hace Juan 17. Ok, dice entonces, porque ni aún el Padre juzga a nadie. Una revelación en ese sentido: el Padre no está juzgando a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo. Ok, el Padre no juzga, el que juzga es el Hijo, porque ese es el segundo tema. El Padre ha delegado al Hijo el juzgar al ser humano. Ahora, ya hemos visto que en su primera venida Jesús no juzga a nadie. Juan 3:17, Eliseo. Juan 3:17. Luego vamos viendo con Luis Mateo 25:31 al 33. Carito, 2 Corintios 5:10. Hermana, 2 Timoteo 4:8. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, en su primera venida Jesús no vino a juzgar a nadie, vino a salvar al mundo, pero sí lo hará en la segunda venida. Vamos a ver Mateo 25:31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros,
como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ok, luego sigue todo el juicio. En realidad, por eso no puse todos los versículos, pero continúa juzgando: vengan los benditos de mi Padre, apártense de mí, malditos al fuego eterno. Entonces pone este juicio. Es la forma más clara de cómo es el juicio que Jesús hace. Luego en 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ok, vamos a comparecer todos, Pablo se incluye, ante el tribunal de Cristo. Entonces, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Él juzgará al final de los tiempos. Y 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok, al decir aman su venida, se refiere a que el Señor juez justo es Jesús. El Padre nunca ha dicho que vendrá, dice que Jesús vendrá, ¿verdad? Entonces el juez al final es Jesús, que tanto castigo para unos como premio para otros, la corona de la vida, dice Pablo, que se la dará el juez justo. Ok, esto de que da el Padre al Hijo, le delega, el juzgar, que se lo ha confiado, dice, esto lo hace el Padre con la finalidad de que todos hagan ¿qué? Honren. Ok, que todos honren al Hijo. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Es decir, ese temor que los judíos decían tener de Dios, lo debían tener del Hijo también. Y por eso el Padre le delegó al Hijo el juzgar y el dar vida, para que los judíos y los que conocían al Padre honraran al Hijo también. Ok, esto entonces para que honren al Hijo así como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. El que no honra al Padre, no honra al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De este modo, Jesús no disminuye sus afirmaciones ante los judíos para tratar de calmarlos, decir, no, a ver, tranquilos. Si yo predico así, miren, es porque Dios me... No, Él está hablando, yendo hacia adelante, que todavía podrían juzgarlo más. Jesús no disminuye sus afirmaciones ante los judíos para tratar de calmarlos, sino que afirma su identidad con el Padre y así explica por qué las obras que Él hace vienen de Dios, como el sanar en sábado es algo que en realidad viene de Dios. Ahora afirma el segundo tema. El segundo tema fue el juicio. Dice, en verdad les digo que viene la... A ver, estamos por ahí en el 24. Que viene la hora, el 25. Sí, el 25, ¿verdad? Ok. Pero bueno, el 7 pasó. Bueno, el 7. En el 7 me brinqué. Sí, se brincó el 7. Ah, ok, sí, perdón. Ahora afirma el segundo tema. En verdad les digo, el que oye mi palabra. Ok, sí, es el 24, ¿verdad? El versículo 24. En verdad les digo que el que oye mi palabra y ¿qué hace? Y cree. Ok, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí nos está dando una forma en cómo es la salvación. Tenemos que escuchar la palabra de Jesús y tenemos que creer al Padre cuando dice que ha enviado a Cristo.
El problema de muchos es que piensan, bueno, sí, mandó a Cristo, pero también mandó a fulano, a sutano, mandó a esto, mandó a aquello, y entonces ya no dejan al Hijo en el lugar que el Padre fue el que lo envió. El término Cristo, que significa ungido, que en hebreo es Mesías, significa es el único al que Dios va a enviar, el único designado por Dios para la obra de salvación y transformación de las personas. Las demás personas solo son instrumento, pero no son el Cristo. Entonces, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Si vemos desde el plano natural, físico, que ya hemos ido separando desde el capítulo 3, las cosas de la carne, lo terrenal, las cosas de los cielos, lo espiritual, lo que es de la carne, lo que es del espíritu. Si vemos la salvación solo desde el plano terrenal, podemos decir, bueno, sí, yo puedo perder mi salvación, etc. Pero aquí Jesús dice, ha pasado de muerte a vida, es decir, no fue solamente una elección de una religión, fue en realidad el hecho de que estaba muerto, ahora estoy vivo. Si pierdo mi salvación, ¿qué? ¿Me vuelvo a morir? Y pido perdón a Dios y vuelvo a vivir, ¿o cómo es la situación? Esa es una contradicción tremenda que tiene esta idea de que la salvación se pierde, porque ¿qué pasa? Me quedo a la mitad en el limbo cuando pierdo mi salvación. Dice que el que cree en Cristo, en su palabra, cree al que lo envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora tiene tanto el plano de la carne, físico, como el plano del espíritu, el celestial. ¿Sí me explico? ¿Por qué tenemos una lucha que los no creyentes no tienen? Porque ellos están en un solo plano. Ellos, su pecado es parte, luego lo resuelvo, ¿qué problema hay? Y nosotros tenemos una batalla porque tenemos una sensibilidad hacia un mundo físico, material, terrenal y un mundo espiritual. El que no ha nacido de nuevo no puede entender el mundo espiritual. Lo vimos desde el capítulo 3 cuando Jesús le dice, el que ha nacido del Espíritu es como el viento, tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. No lo puedes entender al que ha nacido de nuevo porque está solo en lo terrenal. Pero al que es espiritual entiende las cosas del Espíritu porque se disciernen espiritualmente. Entonces, esto es la forma en que se manifiesta nuestra salvación. Hemos pasado de muerte a vida. Ok, eso es afirmar el segundo tema sobre la condenación, pero está relacionado sobre el primer tema de dar vida. Dice, luego afirma el primer tema. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es la misma frase que usó con la mujer samaritana. Viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Algo que ya está ocurriendo porque ya está Jesús presente. Salud. Ok, ¿qué va a pasar? La hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan, ¿qué va a pasar? Vivirán. Está soplando al hermano, ¿verdad? Pues adelante. Está bien. Y los que oigan, vivirán. Este pasaje no está hablando a futuro porque dice la hora ya es. Viene, pero ya es. Entonces, el asunto es que sí, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, y ellos oyeron su voz y resucitaron, pero no está refiriendo a ellos. Dice, dar vida y juzgar son los temas referentes a nuestra salvación. Cuando nosotros recibimos vida, fuimos salvos y fuimos salvos del juicio eterno. Los muertos que oyen la palabra de Jesús y creen en el Padre son los creyentes que reciben vida. El problema es cuando pensamos que no estamos muertos en pecado, sino que estamos encarcelados y esclavizados por el pecado. Porque un esclavo anhela libertad y elige libertad, pero un muerto no elige nada. La Biblia no dice que estamos esclavizados, sino que estamos muertos. Ahora, como estamos muertos, solo pecamos.
Pero vamos a ver Efesios, ahora seguimos con nuestro hermano 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, esta es la primera resurrección. Pasar de muerte a vida es resurrección. Dice que con Cristo nos resucitó. No está hablando de la resurrección en el día final. Está hablando ahora cuando Cristo dice: los muertos oirán la vida, la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Entonces, ¿por qué nacimos de nuevo? Porque oímos la voz de Jesús, porque Él nos llamó. Ahora, Lázaro no dijo: Señor Jesús, yo elijo que me llames para resucitar. Y Jesús dijo: bueno, Lázaro, ven porque tú elegiste. No ocurrió así, ¿o sí? No. Lázaro estaba muerto, su cuerpo inerte. Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro salió. Y el asunto es: ¿por qué salió Lázaro? ¿Por qué resucitó? Porque oyó la voz de Jesús. ¿Por qué somos salvos? Porque oímos la voz de Jesús. Y no es por nuestra elección, no es porque nosotros aceptamos a Cristo y entonces nacimos de nuevo. Ese es un grave error que ha confundido mucho, porque eso ya es un mérito de nuestra parte. Pero nosotros fuimos salvos sin mérito de nuestra parte. Somos salvos porque Dios decidió darnos salvación, nos llamó y nosotros vivimos por su llamado. Y eso es lo que Él está señalando ahí. Ahora, no sé si hay preguntas. Si hay preguntas, con toda confianza. Dice: ahora une ambos temas, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, el Padre tiene vida en Él mismo. Por eso Dios es creador, porque tiene vida en sí mismo. Él dice: así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. El Padre tiene vida en sí mismo, al Hijo le dio el tener vida en Él mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio. Él da vida y Él juzga. Son los dos temas. El Padre le dio el dar vida y el Padre le dio el juzgar. Le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Al atributo de Dios de existir por sí mismo, pues tiene vida en sí mismo, se le llama aceidad. ¿Ok? Ese término significa que Dios existe por sí mismo. ¿Quién creó a Dios? Dios no es creado, Dios es eterno. Nadie creó a Dios. ¿Por qué vive Dios? Vive por Él mismo. Sí. ¿Y Jesús? También. Ok, Jesús también, porque es el Hijo que proviene del Padre, por así decirlo. Es la segunda persona de la Trinidad, de quien el Padre le dio el tener vida en sí mismo. Y ambos son eternos. No lo creó, sino que ahí es el tema de la Trinidad, que podemos luego, nos tomamos todo un curso en MITS para hablar de este tema. Pero lo único que podemos decir es que tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son eternos, y ambos como personas son la divinidad o subsisten en la divinidad. Entonces, el Padre, que finalmente diríamos es aquel de quien proviene, bueno, Dios es eterno y tiene vida en sí mismo. Entonces el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo y el Espíritu también. Y por esa razón ambos son coeternos, comparten la misma esencia, pero son tres diferentes personas. Ok, luego nos tomamos tiempo para hablar respecto de ello. Por ahí hay un versículo sí, que da a entender que lo creó, ¿no? Bueno, cuando dice que proviene del Padre, bueno, no como creación, sino que el Hijo en realidad proviene de Dios. El Padre, cuando dice yo te he engendrado hoy, tenemos que considerar dos cosas. Jesús nació, ¿quién lo engendró? Ahora, y cuando nació, que es lo que celebramos a fin de año, ¿no?
Está hablando de su naturaleza humana. Sí, bueno. Entonces, sí, el Hijo es eterno, pero también tiene una naturaleza humana, que esa no es eterna, esa se llamaría sempiterna. Eterno es que no tiene principio ni fin, sempiterno es que tiene un principio, pero no tiene fin. Entonces Jesús fue engendrado, proviene del Padre. Parte de toda esta situación que a veces nos lleva a una cierta confusión, de donde toma el arrianismo que practican los testigos de Jehová, es porque se llega a revolver entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. ¿Sí? Hay una diferencia en ser engendrado que ser creado. Exactamente. Así fue, ¿no? Exacto, Jesús fue engendrado. Así es. Más no Y creado. entonces, en ese sentido, Él ya existía, ya era, porque era eterno. Pero tomó la naturaleza divina, fue engendrado. ¿Ok? Bueno, no sé si ayuda y da claridad. Sí, ok. Bien, entonces, el Padre tiene vida en Él mismo, también Él le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Ok, al atributo de Dios, ok, es la parte donde íbamos, ¿verdad? De existir por sí mismo, pues tiene vida en sí mismo, se le llama seidad o autoexistencia. El Hijo ejecuta el juicio porque es quien puede dar vida. ¿Por qué el Hijo puede juzgar? Porque el Padre le dio el dar vida, también le dio la capacidad de juzgar. Si no le hubiera dado la capacidad de dar vida, no le daría la capacidad de juzgar. Porque solo aquel que puede juzgar puede condenar, aquel que puede dar vida puede condenar. Entonces, ¿por qué? Porque está por encima de este plano de seres humanos en el cual nosotros no podemos juzgarnos a nosotros mismos y condenarnos a nosotros mismos hablando eternamente y espiritualmente, sino aquel que tiene la capacidad de darnos vida, juzga a aquellos que han recibido vida y los que no han recibido. Ok, a Él le dio el ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Bueno, y es el Hijo del Hombre. Los judíos estarían asombrados por estas palabras. Si las entendían o no, no sabemos, pero Él les dice, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora. Ok, viene la hora en que todos, y ahí esa palabra todos implica todos, sin excepción de seres humanos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno, primero, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida. Ok, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y los que practicaron ahora sí, lo malo, a resurrección de juicio. Ok, seguimos aquí con el hermano. Ahora vamos a ver Daniel 12:2. Daniel 12:2. ¿Dónde está Daniel? En el Antiguo Testamento, después de Salmos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Daniel, ¿qué pasó? 12:2. 12:2. ¿Nada más uno? Sí, nada más ese versículo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ok, entonces dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Ok, ahorita hace un rato platicaba con los hermanos, aquellos que los cremaron, aquellos cuyos cuerpos ya se hicieron polvo. Bueno, ahí están los que duermen en el polvo de la tierra, despertarán, unos para la vida eterna, y luego ahí en las versiones cambian los términos, y otros para la ignominia, es decir, la vergüenza, para el desprecio eterno. ¿Por qué Daniel dice que muchos?
mientras que Jesús dice todos. Porque obviamente recordemos que estamos hablando de Daniel en el Antiguo Testamento, donde todavía no hay toda la claridad de toda la revelación de Dios. Entonces, pero dice, ambos pasajes echan a tierra la fantasiosa idea de un rapto secreto, donde los creyentes resucitan primero y después de 1000 años el resto de la humanidad resucita. La segunda venida de Cristo es un evento único. Solo en una ocasión Cristo viene y todo ocurre. No hay primer paso, segundo paso, luego hay... No, el domingo, de hecho, la conferencia vamos a hablar sobre este tema y de dónde surgió toda esta idea de esto del rapto y de todo lo que se expande, ¿no? La segunda venida de Cristo que dura muchos años. Bueno, pero aquí el pasaje nos está diciendo que cuando Cristo venga, todos los muertos van a resucitar, unos para condenación y otros, dice, para vida eterna. Ok, a todo lo dicho en su defensa, Jesús agrega, yo no puedo, ¿qué dice? Estamos ahora en el versículo, hacer, yo no puedo hacer, déjenme ver en dónde vamos, 30, ok, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo. ¿A quién oye Jesús? Al Padre. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hace un año, bueno, en este año fue el año pasado, di una conferencia de ética cristiana y creo que se haga un manual de ética ministerial, escribiría yo creo que este pasaje, porque contiene las bases de la ética del ministerio. Dos cosas que Jesús señala aquí. Dice, el juicio de Jesús es justo, porque además de haberle sido delegado por el Padre, busca la voluntad del Padre. Este debe ser el fundamento de la obra de todo cristiano, pues si Jesús es nuestro ejemplo, debemos aprender de él esta completa dependencia de Dios, hacer la voluntad del Padre. Vamos a Mateo 7:21. Aquí contiene dos cosas. No hago nada por iniciativa mía. Esa es la primera. La segunda es, busco la voluntad del que me envió. Son dos temas para la ética ministerial y de todo cristiano. ¿Qué dice? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, ¿qué buscaba Jesús? La voluntad del Padre. Entonces, si vamos a tener un ministerio, dice, ¿qué debemos aprender? Primero, un pastor no puede decir, bueno, es que fue mi iniciativa iniciar esta obra. No, fue la iniciativa de Dios, si no ya me equivoqué. En realidad es por iniciativa de Dios que debemos servir. La segunda es que buscamos. No, pues que mucha gente se salve. No, debemos buscar la voluntad de Dios. Leí de una cristiana ahí en Twitter que ponía, mi meta en la vida es saturar el cielo de creyentes. Bueno, qué buena obra, pero yo le puse, la meta de Dios para nosotros en esta vida es que lleguemos a ser la imagen de su Hijo. Qué gran diferencia, ¿sí o no? Porque de saturar el cielo se encarga Dios. Suena muy bueno y muchos le amén, gloria a Dios, ay, qué bueno. Sí, impresiona, ¿no? Se vaya al infierno. En una de esas, porque está haciendo su voluntad, no la del Padre. Aunque podríamos decir, bueno, pero es que la voluntad de Dios es que la gente se salve. Sí, pero la voluntad de Dios más allá es que esa gente que se salva sea transformada a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Primero entender la iniciativa de Dios y después su voluntad para poder ejercer un ministerio, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó a hacer. Así es. Entonces nos está marcando una forma así. Como que se dio mucho... Impresiona, ¿no? Y es Twitter, entonces, pues, ¿quién no quiere más seguidores? Le hubiera puesto, pastor, se va hacia el infierno. Bueno, no fui tan allá, pero...
¿verdad? Pero la verdad luego digo, a veces, no sé si uno está dando testimonio o no, ¿verdad? Pero bueno, finalmente si damos una respuesta ahí, espero que sea para edificación. Ok, entonces, no, Jesús no hace nada por iniciativa de Él, sino que Él busca la voluntad del que lo envió. Esto debe ser el fundamento de la obra de todo cristiano, no solo de los pastores. Ahora, sobre la veracidad o la verdad de sus palabras dice, si yo doy testimonio de mí mismo, ok, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ok, ya llegaremos al capítulo 8 donde él dice, yo doy testimonio de mí mismo y es verdadero, y los fariseos le dicen, no, porque tú das testimonio de ti. Ya llegaremos y explicaremos en qué consiste la diferencia en ese punto. Pero aquí él da testimonio de sí mismo. Obviamente los judíos no lo van a recibir como verdadero, pero dice, otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Otro da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, antes de señalar quién es quien da testimonio verdadero de él, antes de llegar a ese punto y revelarlo, les dice a los judíos, ustedes han enviado a preguntar. Ustedes han enviado a preguntar a Juan. Y él ha dado testimonio de la verdad. Ok, vamos a ver Juan 1, 19 al 23. Juan 1, 19 al 23. ¿Tú, Eliseo? Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ok, los judíos, los fariseos, los sacerdotes, de hecho dice que es de parte de los sacerdotes. Los judíos, dice ahí, enviaron sacerdotes, levitas, envían a preguntarle a Juan. Y entonces Jesús dice, ustedes enviaron a preguntar a Juan, él ha dado testimonio de la verdad. Pero luego les aclara, pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Ahora, no está desechando el testimonio de Juan, pero vamos a ver por qué hace esta separación Jesús. Pero digo esto para que ustedes sean salvos. Aunque yo no recibo testimonio de hombres, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Ahora, ¿qué es lo que dice? Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Estaban dispuestos a regocijarse en su luz. Ahora, los judíos deseaban matar a Jesús y él buscaba que fueran salvos. Hay que ver el contraste. Por eso aclara que se habían regocijado en Juan, pues su ministerio mostraba que Dios obraba entre ellos, pero no habían recibido su testimonio acerca de Jesús. Y Jesús aclara esto para que ellos le vean como el Mesías que Juan mismo predicó, porque dice, aclaro esto para que ustedes sean salvos. Que Juan vino, dio testimonio de mí, debieron de haber escuchado. Entonces, eso Jesús lo está hablando para que sean salvos, pero ahora revela quién da testimonio de él. El testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan.
el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Ahí está un testigo, las obras de Jesús, de que el Padre me ha enviado. Y luego dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí. Ok, el testimonio verdadero o claro, pues Juan hablaba la verdad, su testimonio no era falso y de hecho a eso fue enviado, a dar testimonio. Juan hablaba la verdad, pero sin tenerla clara, esa es la diferencia. La dan las obras de Jesús, entonces el testimonio claro de Jesús la dan las obras de Jesús y el Padre. Entonces son dos testigos. Así con Jesús mismo se tienen tres testigos. Jesús hablando de sí mismo, las obras que él hace hablan de él mismo, y el Padre hablando del Hijo son tres testigos. Vamos a ver con quién seguimos, Deuteronomio 17:6, luego vamos a Deuteronomio 19:15 y luego a Mateo 18:16 y segunda a los Corintios 13:1, es para que nadie se quede sin leer. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a ver Deuteronomio 17:6. A mí no me tocó, ¿va? No, todavía no, ahorita. Por dicho que 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Ok, en la ley de Moisés un solo testigo no era suficiente, tenían que ser 2 o 3 testigos. Luego 19:15. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Ok, y luego Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ok, esto ya es respecto de los hermanos con los que hay que restaurar relación, ¿verdad? Y luego, segunda a los Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Ok, entonces ahí ni siquiera está habiendo un juicio, sino las cosas que Pablo tiene que tratar, pues para hablar con las personas, ¿verdad? De hecho había uno en Hebreos, ya no lo metí porque eran muchos y no a todos les hubiera tocado, ¿verdad? Bueno, dice, Dios no esperaba que creyeran en Jesús ciegamente. Alguien que llega y dice, yo vengo del Padre. No, él dice, por eso Jesús hacía obras dignas solamente del Mesías. Recordemos las palabras de Timoteo, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Ahí lo correcto hubiera sido que Nicodemo dijera, nadie puede hacer las obras que tú haces si no es el Mesías. Entonces, sí vieron que venía del Padre, Dios estaba con él, pero no fue suficiente para que creyeran que él era el Mesías. Entonces ahí está dando testimonio Nicodemo de que las obras hablan de Jesús. Dice, ya vimos en la lección 10 que el testimonio que el Padre ha dado de Jesús es el Antiguo Testamento. Cuando dice que no recibe nuestro testimonio, lo que oímos es lo que decimos y lo que vemos es lo que testificamos y no recibe nuestro testimonio. Eso habla del Antiguo Testamento. Bueno, aunque los judíos estudiaban el Antiguo Testamento, y lo decimos por estas palabras, precisamente que siguen, no habían oído jamás la voz. Dice ahí en el versículo, es la segunda mitad del 37, el Padre que me envió, él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Entonces ellos jamás habían oído la voz de Dios ni visto su apariencia. En pocas palabras lo que dice es que no le conocían. Aunque estudiaban el Antiguo Testamento, no le conocían. Así que su palabra no la tenían morando en ellos mismos.
no le conocían y por eso su palabra no la tenían morando en ellos mismos, y eso se manifestaba en que no creían en aquel que Él envió. Y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que le envió. Cuando dice que la palabra no mora en ellos porque no creen, yo me doy cuenta que esta palabra no mora en ustedes porque no me están creyendo. Entonces no han oído su voz, no han visto su apariencia, no lo conocen, no saben quién es Dios. Hay mucha gente que habla de Dios y no sabe ni qué está diciendo. Ni lo conoce. Sí, dice, no, pues como Diosito dijo que pues solo los buenos y que los malos no, y empieza la gente a hablar, pero no conoce a Dios. ¿Ok? Entonces dice, su palabra no la tenían morando en ellos mismos, o manifestaba en que no creían en aquel que le envió. Si hubieran visto en Jesús al Mesías en lugar de un profeta o un maestro, sería muestra de que habían conocido a Dios a través del estudio del Antiguo Testamento. Y se los explica con claridad. Ustedes examinan las Escrituras. Las Escrituras hasta ese momento solo era el Antiguo Testamento. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Y ahí está, ese es el testimonio del Padre, el Antiguo Testamento, ¿ok? Pero ustedes no quieren venir a mí, ok, ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces, ellos leían las Escrituras, ahí estaba el testimonio de Jesús, y no querían a Jesús. Y dice, y aclara el problema que hay en ellos. Yo no recibo gloria de los hombres. Yo no recibo gloria de los hombres, pero ustedes ya los conozco que no tienen. ¿Qué es lo que no tienen? El amor de Dios. Ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios. Y les dice aún más. Ok, bueno, esto ya habla del testimonio de Jesús acerca de ellos. Por eso dice, no voy a recibir gloria de ustedes. Finalmente no tienen amor, el amor de Dios, y esto es interesante. No es que no amaran a Dios, es que el amor que proviene de Dios no estaba en ellos. Y les dice aún más, yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. O sea, es un reproche, y luego le sigue diciendo, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros? Ay, qué bonito predicaste, mira el sacerdote, qué bien ofreciste el sacrificio, eso les gustaba, pero eso, el dar gloria a Dios no les interesaba. Dice, cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Entonces, ahí entra este tema. Reciben gloria los unos de los otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Y termina con una fuerte sentencia. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés. Ya vimos en el capítulo 3 cuando dice, yo no los juzgo. El que los va a juzgar en el día final son las palabras que les he hablado. Aquí dice, yo no los acuso delante del Padre. El que los acusa es Moisés. Bueno, básicamente son las palabras de Moisés. Dice, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si
creyeran a Moisés. Porque si creyeran, si en verdad en el Antiguo Testamento hubieran buscado la gloria de Dios, hubieran oído la voz de Dios, hubieran conocido a Dios, entonces creerían a Moisés y creerían a Jesús. Dice, porque si creyeran a Moisés me creerían a mí, porque de mí escribió él. Esto es para los que dicen que Moisés nunca escribió nada, que eso es de unas tablillas, que no sé qué tanto, una invención que hicieron por ahí en el Renacimiento. Porque de mí escribió él, pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Es algo así como, Moisés es su héroe, ustedes confían en él, pero no le hacen caso a sus escritos. Van y ustedes se glorían en Juan el Bautista y buscan refugio en él, y no creen en el testimonio de Juan, no creen en las palabras de Moisés. Pues ¿cómo me van a creer a mí? Entonces, así es como termina esta sentencia Jesús. Dice, la impiedad de los principales judíos era evidente en la falta de fe que exhibían en la palabra misma que ellos se pasaban estudiando y con la que buscaban acusar y sentenciar a Jesús. Hay gente que lee la Biblia para atacar la Biblia y no encuentra a Dios en ella, y solo para pretextar en su vida, pero no se topa con Dios. Eso le pasó a los judíos también, así es que obviamente por eso decimos que hay que orar y leer la palabra, son dos cosas que van juntas. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, pues vamos a terminar. Saludamos a los hermanos, hermana Anita que nos manda un saludo, a todos los que nos están viendo. No vi si alguien más mandó mensaje, pero vamos a terminar, vamos a orar. Les recuerdo que el viernes a las 7:30 tenemos reunión de oración, entonces esperamos a cada uno para que nos acompañe a orar, para que podamos estar orando juntos y pues sea de bendición esta reunión. Vamos a orar para terminar. Dios y Padre, te damos muchas gracias por tus palabras a través de Jesucristo y porque le has dado a Él el darnos vida y librarnos del juicio de no estar en condenación, para que ahora vivamos esta vida conforme a tu palabra, haciendo y buscando tu voluntad. Te pedimos que nos des sabiduría y nos guardes, Señor, para que en verdad nosotros glorifiquemos tu nombre y descansemos en ti, Señor, de todas las preocupaciones que hay, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a Bruno, Señor, a este pequeño que está enfermo, y confiamos que tú, Padre, le sacarás adelante. Nuevamente ponemos en tus manos a Aileen, primeramente agradeciendo porque ha salido del hospital, ha mejorado en su nutrición, pero ahora ponemos en tus manos su hígado, Señor, para que tú le sanes, Padre, y para que sea fortalecida y siga creciendo, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos de la iglesia. Ponemos en tus manos todo el proceso de nuestra hermana Betty, de nuestra hermana Valeria, para la sanidad de ella, Señor, y de cada uno de nuestros hermanos que están delicados de salud. Los ponemos en tus manos, Señor, todas las luchas, Padre, que cada uno vive. Ponemos en tus manos a mi primo Roberto para que sigas trabajando en su vida, Señor, en la vida de cada uno, Padre, de los que estamos buscando tu rostro, que tú seas el que se manifieste y podamos ser testimonio para que las personas a quienes compartimos de tu palabra vengan a los pies de tu Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos la reunión de oración también del próximo viernes, a fin de que seamos congregados y seamos unidos en oración, fortaleciéndonos unos a otros, buscando tu rostro, buscando tu voluntad, Señor, a fin de glorificar tu nombre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Agradecemos a cada uno de los que nos ven por internet. Dios les bendiga.